Vamos a hablar de un tema que es la principal preocupación cuando uno habla de digitalización. Es la ciberseguridad. Cómo protegernos, cómo evitar ser víctimas, por ejemplo, de fraudes, de estafas. De eso va a hablar nuestra siguiente invitada. Ella es especialista en este tema, es Jimena Tapia, es gerente de soluciones de seguridad de Microsoft y la saludamos con este fuerte aplauso. Jimena, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola Macarena, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acompañándonos, te dejo en el estudio. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias primero por la invitación de ANS para hablar de este tema que es tan importante. Cuando hablamos de seguridad en tecnología, quiero que toquemos dos fases. La primera, cuando hablamos de tecnología asociada a los negocios, cuando hablamos de seguridad digital asociada a los negocios, y cuando hablamos de seguridad digital asociada a nosotros como personas. Para entender un poco cuando hablamos de seguridad, creo que es necesario entender el entorno en el cual nos encontramos. Hace mucho tiempo que las compañías de tecnología venimos hablando de algo que llamamos la cuarta ola, que llamamos básicamente lo que es transformación digital. Pero ¿de qué se trata esto? Cuando hablamos de cuarta ola transformación digital, tenemos que pensar en cómo la tecnología está impactando la forma en que vivimos, la forma en que hacemos negocios. Y cuando partimos por entender la forma en que nos impacta, les pido por favor que piensen en 4 aplicaciones que probablemente ustedes están acostumbrados a utilizar. Que piensen en una aplicación como Uber, como Spotify, Netflix, Airbnb. De cierta forma llegaron a invadir nuestra vida, ¿no es cierto? Son pocas las personas que no han ocupado en algún momento alguna de estas aplicaciones. Todo asociado a lo que es la llegada de los famosos teléfonos inteligentes, ¿no es cierto? Esta posibilidad de conectarnos desde cualquier lado, de cualquier forma y en cualquier momento. Es fantástico. Nos trae efectivamente una nueva sensación de bienestar, nos trae beneficios y desde la perspectiva personal, obviamente que transformó nuestra vida. Y cuando hablamos desde la perspectiva de negocios, también tenemos que ver cómo esta transformación digital nos está tocando. Podemos ver, ANS es una clara modelo, es un claro ejemplo de cómo los negocios se están transformando. Podemos ver cómo aplicamos esta tecnología para tener nuevos contactos con nuestros clientes. Podemos ver cómo podemos aplicar esta tecnología para transformar los productos, cómo los ocupamos para trabajar al interior de las empresas o cómo bien hay algunas empresas que lo han ocupado para transformar sus operaciones. Desde la perspectiva de ustedes como personas de negocios, probablemente también ocupan esta tecnología para conectarse con sus clientes de forma distinta, ¿no es cierto? Las páginas web, Internet, Instagram, hay tantas formas que tenemos de llegar a nuestra audiencia, a la audiencia que queremos llegar. Pero cuando hablamos de este mundo nuevo que se transforma, hay amenazas que son importantes entender. Y vamos a partir primero cuando hablamos de las amenazas desde la perspectiva de negocio. Desde Microsoft y en general, el mercado lo que ve son 3 principales grandes problemas cuando hablamos de la nube conectada, de la nube inteligente. La primera tiene que ver con una variable importante que son las identidades. Cuando hablamos de identidad es cuando yo como persona me conecto a alguna aplicación, ¿qué medidas tomo para que efectivamente cuando me conecte de una forma segura? Y aquí les voy a mencionar algo que probablemente es muy común para todos. Todos se conectan a distintas plataformas y cada una de las distintas plataformas les pide una distinta contraseña. Pero es difícil recordar esas contraseñas, ¿no es cierto? Es muy difícil recordar la que ustedes tienen en el banco, la que ocupan para conectarse a Netflix. De alguna forma, la forma en que yo me estoy conectando, esa password con la que me conecto, empieza a ser una variable crítica cuando hablamos de seguridad. Y ahí vemos que hay una gran debilidad respecto a cómo estamos trabajando con nuestras contraseñas. Las anotamos en un papel, las comparto, ocupo la misma y eso, por supuesto, representa un riesgo. El segundo punto es la cantidad de aplicaciones que se lanzan a Internet y que básicamente no están homologadas. Me refiero puntualmente, por ejemplo, a una aplicación, un ejemplo muy simple. Aplicaciones que les permiten cambiarse el peinado, que les permiten hacer un tweet sencillo. Esas aplicaciones muchas veces no están certificadas, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con los que descargamos. Y el tercer punto es el volumen de datos.
Y aquí hay algo que cuando hablamos de negocios es importante. El volumen de datos que se genera a nivel mundial ha crecido en forma exponencial. Lo que almacenamos en la nube es exponencial. Por lo tanto, ¿cómo protegemos esa información que está creciendo en forma exponencial en estos momentos? Es un desafío mayúsculo. Ahora, cuando hablamos de mover nuestros negocios hacia la nube, como es el caso de ANS, hay una gran ventaja cuando uno lo hace con un operador como Microsoft en este caso. ¿A qué nos referimos? Cuando uno mueve su negocio hacia la nube, hay un modelo que nosotros llamamos de responsabilidad compartida. Y esto es sumamente importante, porque cuando yo muevo parte de mi infraestructura, parte de mi negocio hacia la nube, gran parte de la responsabilidad recae en el operador nube. En este caso, si el operador es Microsoft, la responsabilidad de velar por la interconexión de red, dependiendo del tipo de servicio, pero la interconectividad de red, la capa física, toda esa parte importante de cómo cuido de mis servidores, en general, en la mayoría de los casos, es parte del proveedor de tecnología. Y es por eso que hay una confianza extra en modelos de negocios que son nube, pero que confían en un operador reconocido con certificaciones internacionales. Vamos hacia la siguiente parte. Para Microsoft, el tema de seguridad es una prioridad. Nosotros estamos ayudando a nuestros clientes a transformarse. Entonces, el compromiso que tenemos respecto a las capas de seguridad que ponemos en todos los negocios que hacemos es sumamente importante. Y solamente para ponerles un ejemplo, en esta compañía trabajan más de 3.500 profesionales especialistas en seguridad. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser más seguro tener tu infraestructura y tu negocio en la nube, donde gran parte del negocio es velado por alguien que conoce de seguridad, versus tener una infraestructura o tener, por ejemplo, una página web en un servidor en tu casa? Obviamente que moverse hacia la nube representa ventajas y beneficios. Vamos a analizar un poco el entorno de lo que está pasando en la actualidad. Hace tiempo veníamos hablando de transformación digital, pero obviamente tenemos algunos aprendizajes de lo que es COVID-19, de lo que ha sido toda esta época de pandemia en la que hemos vivido. El primer aprendizaje es que el trabajo remoto, de acuerdo a todo lo que los analistas están viendo, es una experiencia que llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque presenta muchos beneficios respecto a lo que es poder buscar talento remoto. No es necesario contar con el talento en la misma oficina. Podemos contratar desde otros lugares, desde otros países incluso. El segundo punto es cómo habilitamos productividad versus seguridad. Eso, cuando seguimos hablando de negocios, es algo importante, porque cómo no nos transformamos en un blocker de la seguridad de nuestras empresas, sino que efectivamente habilitamos la seguridad de forma tal de que no disminuya la productividad. Y el tercer punto, que vamos a empezar a entrar a lo que es aspectos más personales, es el resurgimiento de los ataques de ransomware. Y lamentablemente esto es algo que hemos visto crecer también en forma muy importante durante la época de la pandemia. Y aquí destaco algo. Cuando uno trabaja en seguridad, uno desarrolla una sensibilidad especial a todo lo que es este entorno de ataques. Y es importante entender que la ciberdelincuencia es un negocio. Así como lo es el narcotráfico, la ciberdelincuencia es un negocio. Por lo tanto, targetea a empresas grandes y nos toca a nosotros también como personas. Quiero dejarles algunas estadísticas que no son nuestras, son estadísticas de la Interpol respecto a los nuevos ataques que vemos en esta época de pandemia. Puntualmente, ¿qué hemos visto? Hay muchos ataques que circulan que ocupan básicamente información de COVID para ocasionar daño a la gente. Incluso hemos visto mucho afuera, no tanto en Chile, que se ataca a instituciones de salud y aprovechan estos instantes muy críticos para tomar ventaja de esto, ocupando estos mensajes en torno al ransomware. Entonces, sin ocupar mucho lenguaje técnico, quiero explicarles cuáles son algunas de las medidas importantes que tenemos que considerar cuando interactuamos con tecnología. Y una de las primeras medidas importantes es entender lo que nos llega a través del correo electrónico. Son dos cosas en general, la forma en que interactuamos con tecnología. La primera es cuando navegamos a través de páginas web y la segunda es cuando interactuamos a través de correo. Entonces, en términos simples, vamos a explicar dos conceptos. Uno,
que es el ransomware, que básicamente es cuando a mí me encriptan un computador y a cambio de desencriptar el computador me piden un rescate, que eso es lo que se ha dado y lo que hemos visto en medios, que ha pasado en algunos grandes bancos, que ha pasado en algunas empresas tal vez no tan publicitadas, pero también pasa a nivel personal, que me encriptan la máquina y que me piden rescate. Eso es ransomware. Y el otro tema que se llama phishing, básicamente es cuando a mí me llega un correo con la intención de capturar alguna información mía para poder utilizarla con posterioridad. Entonces son dos ataques bastante dañinos y muy cercanos. Y hay un tercero, que es no menor, que se relaciona con los dos anteriores y que habla de lo que es ingeniería social. Cuando hablamos de ingeniería social, hay que entender que los cibercriminales ocupan todo lo que nosotros posteamos en medios digitales para ocuparlos en nuestra contra. Todo lo que posteamos en Facebook, en Instagram, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, es información que puede ser utilizada lamentablemente en contra nuestra. Entonces vamos al primero de los ataques para entender un poquitito más cómo podríamos evitar caer en un ataque de ransomware, en un ataque de phishing. Tengo aquí dos ejemplos de correo electrónico. Yo creo que lo primero que debemos entender es que los ciberdelincuentes han evolucionado de forma significativa. Entonces, cuando vemos que alguien lamentablemente hace clic en un link o que ve un correo y cae en un ataque de phishing, el nivel de especialización que tienen estos correos hacen que efectivamente sea muy difícil diferenciar si el correo es o no un correo válido. Entonces aquí algunas pequeñas pistas respecto a qué debemos hacer cuando miramos un correo electrónico. Lo primero, y lo que nos tiene que llamar la atención, es cuando recibimos un correo de alguien obviamente que no conocemos. Esa es una primera alerta. ¿Por qué alguien que no me conoce me está escribiendo? ¿No es cierto? Esa es la primera alerta que debemos gatillar. El segundo punto, es importante mirar y leer con atención el dominio del cual viene. Por ejemplo, si mi correo en Microsoft es xtapia@microsoft.com, pero si el correo dice microsoft.cl, eso es extraño, porque no tenemos un correo microsoft.cl, es un correo microsoft.com. O por ejemplo, si dice Microsoft y le falta la T, eso es algo que debiese llamarme la atención. Entonces, miremos de quién viene el correo, porque generalmente vienen mal escritos los correos electrónicos. El segundo punto que es importante, los correos siempre vienen con un grado de urgencia. ¿A qué me refiero? Siempre les van a decir, por ejemplo, usted se ha ganado un premio, tiene 2 horas, haga clic en este enlace. O ocupando inteligencia artificial pueden entender, por ejemplo, y esta es una historia real, que hay una persona que se va a casar, por lo tanto le mandan vestidos de novia y le ofrecen una oferta respecto a vestidos de novia. Entonces esa persona va a hacer clic para mirar vestidos de novia. Entonces es importante ese grado de urgencia. Hemos visto también que se mandan correos falsos de parte nuestra indicando que hay que hacer clic para actualizar algo. Todos esos grados de urgencia son importantes. Y el último tip que quiero mencionar es cuando ustedes se paran arriba del clic, se posicionan con el mouse arriba del link, con el botón derecho ustedes pueden ver efectivamente antes de presionar la dirección de correo, la URL exacta a la cual el sitio web los va a enviar. Y eso en general no coincide con una dirección válida respecto al correo que están recibiendo. ¿Ya? Esos son algunos de los tips and tricks que debiesen tener cuidado y atención cuando reciben un correo electrónico. Y para ir cerrando, me gustaría recordar algunas cosas que yo creo que son importantes cuando interactuamos de tecnología. La primera es que la seguridad digital es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de Microsoft como operador nube, es una responsabilidad de las compañías que levantan servicios de tecnología para ser consumidos y es una responsabilidad de los usuarios, que tienen que ser cuidadosos respecto a cómo utilizan sus claves, respecto a dónde navegan y cómo navegan. Hay otro tema que es no menor, y es que la tecnología va evolucionando y los proveedores de tecnología como nosotros vamos también evolucionando.
para evitar que todas estas amenazas lleguen en definitiva a las casas y a las empresas. Y es por eso que es tan importante mantenerse actualizado en las últimas versiones de la tecnología. Hace mucho tiempo la tecnología está migrando hacia lo que es servicio, como es el último sistema operativo, por ejemplo, Windows 10. Mi recomendación es siempre mantengan el computador de su casa o el computador de la oficina con la última versión y con las actualizaciones activadas. No actualicen de vez en cuando, mantengan los computadores actualizados porque el sistema operativo ya trae capas importantes de seguridad. El tercero, es nunca compartas tus contraseñas. No queremos que efectivamente ustedes sean sujetos de un ataque de ciberseguridad, por lo tanto es muy importante no comprometer las contraseñas. El tercero es utilizar un navegador seguro. Hay navegadores que son más seguros que otros. En el caso nuestro, Edge es el navegador que está confeccionado para navegar en forma segura. Limitar, como estábamos mencionando con anterioridad, la navegación en las redes sociales es importante. No publiquemos todo, no compartamos información, cosas simples, por favor, no publiquemos las tarjetas de crédito en una foto. Seamos cuidadosos respecto a lo que compartimos. Por último, siempre desconfiemos de correo con remitentes que no conocemos. Nuestro compromiso con la seguridad es con las empresas, es con ustedes. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que esta información haya sido de su utilidad. Muchas gracias, Jimena, por tu presentación. Hay mucho interés, te quiero contar. ¡Qué bueno! Muchísimas preguntas, así es que vamos a tratar de resolver todas esas dudas. Y una de esas se referencia justamente al hecho de que ANS está trabajando con Microsoft y está justamente asociada con Microsoft a sus productos en la nube. Y preguntan si es más inseguro estar en la nube, y yo creo que ese es como el temor número uno en este proceso de digitalización que han tenido que llevar a cabo todas las empresas. No, definitivamente no. Definitivamente no es más inseguro estar en la nube, justamente por lo que explicaba. Porque cuando uno trabaja en la nube, gran parte de la responsabilidad de seguridad, o sea, parte de la responsabilidad de seguridad se traspasa al operador nube. Que eso no se da en las situaciones en las que tenemos lo que nosotros llamamos infraestructura on-premise o la infraestructura fuera de la nube. Entonces hay una responsabilidad compartida y eso es sumamente importante, y trabajar con un operador con el nivel de certificación y el nivel de compromiso que tiene Microsoft, obviamente que es importante, y por eso estamos acá. Con confianza, entonces, que la nube... Con confianza. Aquí Jimena dice que la nube es segura. Preguntan, ¿es el mismo estándar que se ve en Chile que en Microsoft Internacional? Sí. Es definitivamente el mismo. Nosotros trabajamos, nuestros estándares y certificaciones son de nivel internacional y contamos con numerosas certificaciones, por lo tanto hay que estar sumamente tranquilos. De hecho, la mayoría de nuestros data centers en estos momentos están afuera, no están en Chile. Tenemos algunas porciones aquí en Chile y próximamente se lanzó hace muy poco tiempo. Vamos a tener un data center en Chile, así que esa también es una noticia, pero con estándares internacionales. Ya, aquí escribe una microempresa. Dice que trabaja solo y que no puede invertir tantos recursos, pero ¿en qué puede fijarse que sean puntos claves para mejorar su seguridad informática? Eso es importante. Si trabaja solo, yo diría que uno de los beneficios que tiene cuando uno trabaja solo es justamente la nube te permite muchos beneficios. El primero de ellos es un beneficio desde la perspectiva económica. No tienes que lidiar con lo que es obsolescencia tecnológica, no tienes que estar invirtiendo permanentemente en nuevas tecnologías. Entonces el hecho de tener servicios nube te permite estar siempre en la última versión. Y eso de por sí ya representa una ventaja respecto a las brechas de seguridad. ¿Qué otras cosas? Dependiendo de la solución que tenga en la nube, hay pequeños tips and tricks que tendría que tomar y pequeñas soluciones que podría contratar. Pero bajo mi perspectiva, si yo soy una pyme o si yo soy una persona sola, quiero levantar un servicio web, siempre es más prudente hacerlo ocupando servicios nube. Perfecto. Preguntan, si uno invierte en antivirus, software actualizado, sigue estas recomendaciones, ¿vale la pena tener además un seguro de ciberseguridad? Viste que aquí somos expertos en seguros, así que ese tema les interesa mucho. Sí, o sea, si mi negocio es la data y yo quiero no ser vulnerado, sí es importante contar con un negocio de ciberseguridad. Obviamente que, porque
Con la ciberseguridad, básicamente el antivirus y eso, yo evito que dañen mi infraestructura, pero si a mí me vulneran, me roban mi data, eso puede ser mucho más dañino que cualquier otra cosa. Sí, conviene de todas maneras contar con un seguro dependiendo de cuánta información maneje yo. Jimena, muchas gracias por tu presentación, ha sido de gran utilidad, temas que siempre son de mucho interés, sobre todo hoy día, que muchos estamos conectados desde la casa hacia el trabajo y estas ventanas por donde puede entrar la ciberdelincuencia se han abierto aún más, así que tenemos que tener mucho más ojo, mucho más atención. Muchas gracias, Jimena, por haber estado con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Jimena Tapia, de Microsoft, que ha estado con nosotros también durante esta...